Ubicación. Por su etimología se define como una población entre ríos, ya que proviene del griego meso, medio y pótamos, río. Esta civilización se ubicó en la región de Oriente Próximo, en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Los primeros habitantes de la Mesopotamia fueron los súmeros, quienes habitaron en las ciudades localizadas en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, en la Baja Mesopotamia. A mediados del tercer milenio, los acadios unificaron la región desde Akkad, ubicada en el punto de mayor proximidad entre los ríos, en el centro de la Mesopotamia. Unos kilómetros al sur se encuentra Babilonia, sobre el Éufrates, desde donde los amorreos conquistaron Mesopotamia a principios del segundo milenio. Clases sociales principales de Mesopotamia: reyes, príncipes y sus familias. Los reyes eran quienes poseían el mayor grado jerárquico y autoridad en la sociedad. Su poder lo adquirían de forma hereditaria. Eran considerados como intermediarios entre dioses y sus creyentes. Tenían el mando absoluto del poder legislativo, judicial y ejecutivo. Funcionarios. Esta división estaba integrada por los sacerdotes, jefes militares, propietarios de grandes tierras y comerciantes. Los sacerdotes trabajaban en el pueblo como curanderos y adivinos. Los sacerdotes más cercanos al rey se encargaban de asesorarlo en decisiones con gran importancia. Aldeanos. Esta categoría estaba formada por todos aquellos campesinos, ganaderos, agricultores y artesanos, que en su gran mayoría trabajaban para el rey. Los agricultores formaban el grupo más grande, ya que la economía que predominaba en Mesopotamia era la agricultura. Esclavos. Los esclavos eran personas sin derecho alguno, pertenecientes al reino y a las personas de la clase alta. Los esclavos realizaban los trabajos en las tierras y las construcciones de monumentos. A estas personas, sus dueños les pagaban solo con comida, vestimentas y aceites. Economía. Las actividades económicas de Mesopotamia se fundaban en la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio, la metalurgia, ebastinería, orfebrería, textiles y construcción. En la agricultura, el pueblo sumerio decidió de los beneficios de la llanura mesopotámica para producir métodos de riego y aprovechando así la abundante agua de los ríos y controlar las inundaciones. En la ganadería, era una actividad dependiente a la agricultura, con cría de ganado porcino, caprino y ovino. El arreo de ganado fue una habilidad pensada por esta gran civilización. La artesanía. Los sumerios elaboraban productos tejidos con la lana de las ovejas, igualmente esculturas de madera, pieles curtidas y objetos de metal y cerámica. También las tablas de arcilla cocida, donde quedaron estampadas las originarias escrituras del mundo. El comercio. Fundamentalmente, todo lo que se producía era para consumo de la propia población. Para cuando comenzaron a hallarse sobreabundantes, conservaron un agudo intercambio comercial con otros pueblos como el indio y el egipcio, debido a que se registraron las rutas marítimas y terrestres desde y hacia el retirado oriente. Al pasar el tiempo, el trueque se fue determinando y se agregó el uso de monedas en los negocios comerciales. En la metalurgia, ebastinería, orfebrería, los pobladores de Mesopotamia eran habilidosos trabajadores del cobre y el bronce, destrezas que emplearon en la fabricación de armas muy novedosas por el periodo, además herramientas para el trabajo. En los textiles, mientras el pastoreo fue haciéndose una acción habitual del territorio, los babilonios pudieron acumular gran cantidad de lana para el comercio y también para la elaboración de su vestimenta. En la construcción, los babilonios eran una civilización muy activa, que contribuyeron a grandiosos progresos como el riego controlado, el arado, el arreo y la elaboración de embarcaciones a vela. Además, edificaron diques, presas y canales. Religión. La religión en la Mesopotamia antigua era politeísta, puesto que rendían culto a una gran variedad de dioses. Los dioses de Mesopotamia tenían una apariencia antropomórfica y un comportamiento similar al de los humanos. Comían, se casaban, se peleaban, tenían descendencia, etc. La diferencia fundamental entre dioses y hombres era la inmortalidad de los primeros, aunque podían concedérsela a quienes ellos quisieran. Entre los principales dioses de Mesopotamia encontramos en primer lugar a la llamada tríada sumeria, formada por Enlil, dios del agua, Anu, dios del cielo, y Enki, dios de la tierra. Sin embargo, con el tiempo y las sucesivas conquistas de los semitas, acadios, babilonios, etc., esta tríada será sustituida por la llamada tríada semita, que estaba formada por Istar, la inanna sumeria, diosa del amor, la guerra y la fertilidad, Sin, dios de la luna, y Shamash, dios del sol y los astros. Avances científicos. La escritura cuneiforme. El cuneiforme fue el primer lenguaje escrito y se desarrolló en Mesopotamia. La rueda. La invención de la rueda es atribuida a los mesopotámicos. En 1922, el arqueólogo Sir Leonard Woolley descubrió los restos de 2 vagones de 4 ruedas en los que anteriormente fue la ciudad de Ur. Estos constituyen los vehículos más antiguos que se han encontrado hasta ahora.
La agricultura y la ganadería. Las condiciones de las tierras entre los dos ríos permitieron que los pueblos que antaño eran nómadas se establecieran y vivieran en la agricultura, favorecida por la fertilidad de la tierra y de la ganadería. Igualdad de derechos. Entre las mujeres y los hombres existía igualdad de derechos. Las mujeres podían ser propietarias de la tierra, divorciarse, ser dueñas de su propio negocio y ser comerciantes. Irrigación. El sistema de irrigación fue inventado en Mesopotamia para poder trasladar agua de la zona norte a la zona sur, ya que esta última era una región extremadamente árida y no había suficientes lluvias que permitieran el desarrollo de la agricultura. Las horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. El legado de Mesopotamia puede ser observado en los aspectos más básicos de la vida moderna. Por ejemplo, el hecho de que las horas duren 60 minutos y que los minutos duren 60 segundos es herencia mesopotámica. Helen Chapin Metz señala que los sumerios creían que cada dios era representado por un número. Los Iruwats eran templos enormes construidos en Mesopotamia, específicamente en Sumeria, en honor a sus dioses. Estos representaban diversos niveles a los que se podía acceder a través de una escalera. Estilo de vida. El Código de Hammurabi. El código o conjunto de disposiciones legales trataba de cuestiones civiles como el matrimonio y el divorcio y asuntos comerciales tales como regulación del comercio y la venta de bienes. Fijaba precios y tarifas. Enumeraba delitos y castigos, algunos de ellos basados en la denominada Ley del Talión, por lo que se establecía que quien cometía un delito grave recibiría un daño físico equivalente. Por eso se le conoce con la expresión ojo por ojo, diente por diente. Para algunos delitos se aplicaba la pena de muerte y las mutilaciones de miembros, y no todos recibían los mismos castigos. Vestimenta. Los primeros humanos usaban como vestimenta pieles de animales para protegerse del medio ambiente. Posteriormente aprendieron a trabajar con el algodón para confeccionar su vestimenta y calzado. Los hombres sumerios tempranos usaban cadenas de cintura o pequeños taparrabos que apenas alcanzaban a cubrir parte del cuerpo humano. Con el paso del tiempo confeccionaron la falda envolvente que colgaba a la rodilla o inferior y se sostenía con la ayuda de un cinturón grueso y redondo que se ataba en la espalda. Las faldas fueron decoradas con una franja o piezas de tejido cortado en forma de pétalo. Habilidades en su vestimenta. La civilización que se desarrolló en Mesopotamia entre 10.000 y 3.000 a.C. desarrolló grandes habilidades en la confección de ropa. Las evidencias de la vestimenta de estas civilizaciones permanecen en esculturas de cerámica en tablas de escribir y tumbas reales. Se cree que extraían colorantes de cáscaras de moris para darle un color a su ropa que creaban, de acuerdo a estudios realizados. Jerarquía en la vestimenta. El traje real era doble capa, con una túnica llamada kandis. Era adornada con figuras bordadas. El kandis se caracterizó por unas amplias mangas con pliegues a nivel de los codos. La alta jerarquía llevaba un manto de color púrpura en forma de espiral a lo largo del cuerpo bordado con figuras geométricas o flores y se colocaba encima del hombro izquierdo. Las tiaras adornadas con joyas. El traje de soldado persa era una túnica de diseño rectangular de mangas largas y estrechas y de un pantalón largo llamado anaxirides. El tocado del soldado era diseñado a manera de casquete. Calzado krumir. Botín corto a nivel del tobillo confeccionado con suave cuero. Su lengüeta cubría el empeine, sujetada con broches bordados en forma de media luna. Costumbres. Las dos primeras clases sociales podían contraer matrimonio. Las mujeres casadas eran identificadas por un velo que cubría su rostro o cabello. Esta costumbre se mantiene actualmente en los países islámicos, donde las mujeres esconden el rostro tras un velo oscuro. Para declarar intenciones de matrimonio, el pretendiente vertía perfume sobre la cabeza de la elegida y enviaba regalos a su familia. Construían sus casas sobre un mausoleo, en donde también enterraban a los miembros de la familia. La actividad más importante que tenían se daba en el equinoccio de primavera que daba inicio al año nuevo, fiesta Akitu, que duraba 12 días. Alimentación. El hombre siempre ha tenido la meta de satisfacer sus necesidades básicas como comer para sobrevivir, lo que nos hace pensar cómo y qué comían. Como se mencionó anteriormente, con la aparición de la escritura se encontraron testimonios escritos en tablillas de arcilla con las recetas que hacían para los festines reales. Así podemos saber que utilizaban finas harinas para hacer una gran cantidad de panes. También se cultivaba una gran cantidad de frutas y verduras. A continuación se explica con más detalle cómo era su alimentación. Su alimentación se basaba en cereales como el trigo, la cebada y mijo, mismos a los que les aplicaban una técnica de tratamiento que consistía en que se malteaban y trituraban con una muela hasta obtener sémolas y harinas que podían tamizarse y lograr una harina más fina.
En Mesopotamia se dio origen al pan. Con las harinas se hacían masas espesas y las aplastaban para darles forma de delgadas tortas de pan. Estas se adherían a las paredes de los cántaros de arcilla y se cocían en el fuego, el cual controlaban con cascos de barro. La cerveza se originó hace más de 7000 años en la zona de la Mesopotamia del Oriente Medio. Fue un descubrimiento accidental, pues al mezclar agua con cereales, la levadura fermentaba y la mezcla se convertía en cerveza. Respecto a las frutas, los dátiles ocupaban el primer lugar en la economía primaria y se ocupaban para alimentos dulces. Además, era fácil conservarlos y representaban una fuente esencial de calorías. También había una gran variedad de frutas, consumían manzanas, peras, higos, granadas y uvas. Entre las verduras que se cultivaban destacan la cebolla, por ser un alimento básico, junto con el ajo y el puerro. También se encuentran nabos, pepinos, bulbos, raíces y setas. Además, consumían hierbas, semillas y legumbres, entre las que destacan la mostaza, el comino y el cilantro, que eran utilizados para condimentar carnes como el cerdo y aves. También se encontraban legumbres como frijoles, garbanzos y guisantes. Consumían carne de oveja, cabra, vaca, aves de caza y pescado. De los animales también obtenían mantequilla, queso, huevos y fabricaban lana y tejidos. También ocupaban las grasas animales y vegetales para mezclar hierbas.